Vamos a grabar el siguiente vídeo sobre estadística. Y la estadística lo primero que tenemos que tener claro es que consiste en analizar datos. ¿Sobre quién? Sobre una población. Pero ocurre a menudo que la población, el grupo sobre el que quiero hacer el estudio, es muy grande. Por ejemplo, la gente que tiene la edad suficiente para votar en unas elecciones. Y ya sea por cuestiones de tiempo, dinero o medios, pues no puedo realizar la pregunta que quiero a todas esas personas. ¿Qué hago? Voy a tomar una muestra representativa. ¿Qué significa una muestra representativa? Una muestra en la que estén presentes todos los diferentes sectores de la sociedad. ¿Cuántos elijo? Eso es lo que llamaremos tamaño muestral. ¿Y quién compone la muestra? Pues cada elemento que la compone se llama individuo. La fiabilidad del estudio que hago de estadística se llama error muestral, que es el error cometido. Cuando hago una pregunta, lo primero que tengo que pararme a pensar es qué quiero preguntar y cómo se responde a esa pregunta. Si la pregunta se responde con números, se llama variable de tipo cuantitativo. Si la pregunta se responde con palabras, se llama variable de tipo cualitativo. Dentro de las cuantitativas hay variables de tipo discreta que tienen pocos valores de respuesta, por ejemplo, el número de personas con las que convivo en casa, o continua, que es una variable con muchos valores, por ejemplo, la estatura en centímetros de las personas que viven en un centro, o el peso en gramos, o similares, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño ejercicio donde vamos a aplicar, o vamos a explicar, mejor dicho, los conceptos principales de estadística. Tenemos aquí una serie de datos referidos al número de alumnos, al número de suspensos en una clase en junio de un total de 25 alumnos, ¿vale? Pues hay un alumno que tiene 1, 0, 3, 2, 1, así sucesivamente. Lo que vamos a hacer es recoger la información en un cuadro. Al número de asignaturas suspensas lo llamaré X u Y. Y el término que recibe X u Y es el valor de la variable, que es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego tengo que pararme a pensar en ¿cuántos alumnos hay que tengan 0 asignaturas suspensas? Pues si cuento el 0 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Al valor F sub I se llama frecuencia absoluta, que es el número de alumnos con cada cantidad de suspensos. La frecuencia del 0 es 6, porque es el número de alumnos que tienen 6 suspensos. La frecuencia del 1 es 7, porque es el número de alumnos que tienen una suspensa. La frecuencia del 2 es 6, porque significa que hay 6 personas que tengan 2 asignaturas suspensas y así sucesivamente. Si yo sumo todos estos valores, 6 y 7, 13 y 6, 19, y 2, 21, 23, 24, 25, todos estos datos me tienen que dar los mismos que tenía aquí. Otra manera de contarlo es decir, aquí tengo 5, aquí tengo 5, 5 por 5, 25, ¿vale? Cosas que me hacen falta saber de cara a hacer cálculos estadísticos. Yo quiero calcular la media. ¿Qué es la media? La suma de todos esos datos dividido entre 25. Puedo ir sumando los datos uno a uno, o lo que puedo hacer es multiplicar cada frecuencia por su valor. Es decir, si a esto lo llamo columna 1, a esto lo llamo columna 2, la columna 1 por la columna 2 me da la columna 3, y si nos fijamos digo 0 por 6, 0, 1 por 7, 7, 2 por 6, 12, 3 por 2, 6, 4 por 2, 8, 5 por 1, 5, 6 por 1, 6. Si sumo todas estas cantidades, me daría lo mismo que si hubiera sumado cada uno de estos por separado, ¿vale? Lo que tengo que tener en cuenta es que la media muestra lo voy a calcular con esta formulita. El sumatorio de los F sub I por X sub I entre N. ¿Qué significa esta especie de M mayúscula acostada hacia la izquierda? La suma de todos los datos de F sub I por X sub I. ¿Eso cómo se puede decir más sencillo? La suma de esta columna F sub I por X sub I, que recordemos que era el resultado de multiplicar cada número de asignaturas suspensas por el número de personas que tuvieran esa cantidad de suspensas. 0 por 6, 1 por 7, así sucesivamente. Si yo sumo esto, 0 y 7, 7, 19, 25, 33, 33 y 11, 44. Si cogemos una calculadora, por favor, la suma de F sub I por X sub I es 44. ¿Y cuál era el total de datos? El total de datos son 25. ¿Cuánto es 44 entre 25? 1,76. 1,76. ¿Qué significa este 1,76? Pues que la media de asignaturas suspensas es 1,76, que básicamente el número de suspensos está en torno a 2 de todas las personas de la clase. Pero ocurre a veces que eso
no es del todo cierto o que hay que tomarlo con cuidado, ¿vale? Otra cosa que nos tenemos que tener en cuenta es, recordemos que esto se llamaba la media, es la moda. ¿Qué es la moda? La moda es el valor más repetido. ¿Cuál es el valor que más veces aparece aquí? ¿Cuál es el valor con mayor frecuencia? ¿Qué hago para calcular la moda? Me voy a la tabla y busco en la columna de la frecuencia el valor más alto. El valor más alto es 7. ¿A qué valor de x corresponde? A 1. ¿Qué significa eso? Que la moda es 1. Dicho de otra manera, que el número que más veces se ha dado en cuanto a asignaturas suspensas es 1, ¿vale? Lo ideal en todo estudio estadístico es que este valor y este estén lo más próximos posible. Otra cosa que se suele hacer es analizar lo que se llama la varianza primero o desviación típica, que básicamente consiste en ver cómo están los datos de dispersos con respecto a la media, cómo están los datos de separados con respecto a esta cantidad. Para ello lo que vamos a hacer es multiplicar f sub i por x sub i cuadrado. Y eso simplemente se calcula como multiplicando la columna 1 por la columna 3. Si yo multiplico 0 por 0 me da 0, 1 por 7 me da 7, 2 por 12, 24, 3 por 6, 18, 4 por 8, 32, 5 por 5, 25 y 6 por 6, 36. Si sumo toda esta columna, 25 y 36, 61 y 32, 93 y 7, 100, y estos son 42, estos suman 142, ¿vale? Voy a borrar en un segundito esto que tengo aquí porque me hace falta ahora explicar que la varianza se calcula con este simbolito. Es una especie de O con el palito del número pi y es el resultado de la suma de los f sub i por x sub i al cuadrado entre n menos la media al cuadrado. Esto que en principio puede parecer un tanto difícil de asimilar, simplemente es la suma de la columna f sub i por x sub i cuadrado. La tenía aquí. Esta recordemos que era la columna 1 por la columna 3. Aquí, esta por esta. Esa columna me daba 142 entre 25 y le voy a restar 1,71, que era la media, que lo borré antes, al cuadrado. ¿Cuánto 142 entre 25? 5,68. 5,68. ¿Y cuánto 1,71 al cuadrado? 2,9. Si yo hago esta recta, pues estos son 6, 7, 2, 2,76. ¿Vale? Que la varianza sea 2,76, pues es un dato más o menos representativo. Pero ¿en qué manera me sirve a mí analizar esto? Vamos a verlo. Para ello, cuanto más pequeño sea la varianza, significa que los datos están más concentrados. Vamos a recurrir a un término que se llama desviación típica. ¿Qué es la desviación típica? Pues es un número que permite, sí 100% fiable, comparar la dispersión de los datos. La desviación típica se calcula como la raíz de la varianza y es simplemente la raíz de 2,76. ¿Cuál es la raíz de 2,76? 1,66. 1,66. ¿Qué significa que la desviación típica sea 1,66, la varianza 2,76 o que la media sea 1,71? Significa que aproximadamente todo el mundo, si tuviera la misma cantidad de asignaturas suspensas, está en torno a 2, y este número dice que mayoritariamente el conjunto de datos están 2 arriba, 2 abajo, este valor es aproximadamente 2, 2 arriba, 2 abajo, es decir, que la mayoría de personas
están concentradas en esa franja, que si se fijan, de los 25 aquí tengo 23, ¿vale? Conceptos que hay que saberse: media, moda, varianza, desviación típica, valor de la variable y frecuencia absoluta. En próximos vídeos indicaremos más cosas.